El día de ayer, bueno, pues ya estuvimos hablando creo que bastante sobre lo del método científico, de cómo hasta la fecha el uso de ese método científico nos está dando beneficios en cuanto al conocimiento de la ciencia y su aplicación, que eso es la tecnología. La tecnología es la aplicación del conocimiento científico y cómo estamos viendo que eso pues va a tratar de solucionarnos problemas que verdaderamente nos traen de cabeza, como es este asunto de la pandemia, ¿no? Ahí está la prueba, ya, ahí está la vacuna, pues ya nomás el chiste es ponernos en la filita para que nos toque, ¿no? Que la cosa se va a complicar un poquito más porque no sé si por ahí se enteraron que a la mera hora las dosis de vacunas que iban a llegar no van a llegar, sino que se van a atrasar. Así que, pues bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, por lo pronto voy a compartir con ustedes pantalla para mostrarles lo que viene siendo nuestra paginita de Moodle, ¿sí? De la clase. Eh, Ahí les estoy agregando ya, como les digo, ya tienen la sesión del video del día de ayer, en donde estuvimos hablando del método científico, y ahí les estoy agregando diapositiva unidad 1, era la que les había comentado que tenía pendiente agregarlas, así que ahora sí, ya la pueden ustedes descargar, tenerla ahí a la mano, para que vean pues de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Que en este caso pues va a ser precisamente lo de el primer material de la unidad. Bueno, denme nada más un chancita para conectar mi memoria para que tengamos el material con el cual vamos a ir llevando la clase. ¿Sí? Ustedes ya lo tienen en módulo. Yo como a veces cambio de equipo de un lado a otro, o más bien cambio de equipo dependiendo de las clases que doy. Tengo que poner mi memoria para acceder a mis materiales, pero ya estoy ahí. Bueno, entonces vamos a ver de qué va a tratar este asuntillo. ¿Qué onda con esta unidad 1 que ya empezamos en parte a ver el día de ayer? Comentamos que una de las cosas que vamos a hablar ahorita van a ser en la cuestión de acústica. Para entender un poquito la cuestión acústica, vamos a entender un poquito ciertas propiedades que tienen los materiales. Las ondas son capaces de propagarse en todo tipo de material. Lo más común que oímos es que las ondas se propagan en medios como viene siendo el aire o el agua, pero también se propagan en medios sólidos. Entonces, por eso es que de ahí nos resulta a nosotros importante que también sepamos lo que vienen siendo las propiedades de la materia, sobre todo lo que es la materia sólida, los metales, cosas así por el estilo. Es por ello que en la diapositiva esta que hemos estado platicando y que ayer empezamos ahí a darle una miradita, tengamos nosotros lo que viene siendo el tema de elasticidad y movimiento armónico simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde vamos a empezar a entender las propiedades de la materia, estas propiedades elásticas, y de ahí pasaremos a otras propiedades que son, por ejemplo, la capacidad de conducir, por ejemplo, ondas mecánicas, ¿sí? Entonces, comentábamos, un resorte, por ejemplo, lo tenemos en reposo, lo podemos tener colgado de un techo, y ese resorte va a cambiar su longitud, se va a estirar dependiendo de la fuerza de jalamiento, por decirlo de alguna manera, que le vamos a hacer, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes ahí en la primera figura, en la 13.1, se está haciendo un alargamiento uniforme del resorte. En la primera imagen le pusimos 20 newtons, ¿sí? De fuerza que se le está aplicando. Entonces, el resorte se distensa 1 centímetro, se elonga 1 centímetro. Si le pongo el doble, se va a elongar el doble. O sea, si yo subo de 20 a 40 newtons, va a pasar de 1 centímetro de elongamiento, va a pasar a 2. Si le pongo el triple, pues se triplicará ese elongamiento, ese alargamiento, ¿sí? Entonces, eso nos da una fórmula
que es la fórmula física con la cual nosotros manejamos lo que es la proporción entre la fuerza aplicada al resorte y el alargamiento, ¿sí? Y eso nos da F es igual a KS, donde F es la fuerza con la cual jalamos el resorte, que tiene que ver con el peso que se le aplica. Y S es el alargamiento que tiene el resorte, no la longitud total del resorte, solamente qué tanto se alarga más con respecto al resorte en estado de reposo, ¿sí? Eso tiene una constante que es la dichosa K, ¿sí? Entonces es una relación directa, es un alargamiento que es uniforme. Si yo le pongo un peso, se alarga tanto. Si yo le pongo el doble peso, se alarga el doble del alargamiento previo y así por el estilo. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestra primera formulita. Si nosotros vemos precisamente esa fórmula, vamos a considerar esto, ¿sí? Y se considera el resorte de la longitud L en la figura 13.1, o sea, refiriéndonos a la que tuvimos, ¿sí? A 13.1, ¿sí? Podemos estudiar su elasticidad añadiendo pesas sucesivamente y observando el incremento de su longitud. Una pesa de 20, lo alargo 1 centímetro. Una de 40, 2. Una de 60, 3. ¿Sí? Es evidente que existe una relación directa. Y eso nos da precisamente esta fórmula. Esta fórmula fue invención de Robert Hooke. Robert Hooke fue un científico inglés. Fue el primero en establecer esta relación por medio de la invención de algo que llamaban un volante de resorte. No me voy a meter mucho en camisas de once varas, pero se utilizaba como fundamento para los relojes. En términos generales, Hooke descubrió que cuando una fuerza F actúa sobre el resorte, produce un alargamiento, ¿sí? S, que es directamente proporcional a la magnitud de fuerza. Esto es lo que se conoce como ley de Hooke y se representa con la fórmula tal. F es igual a la constante por el elongamiento, ¿sí? De esta manera, nosotros, por ejemplo, podemos despejar de la fórmula lo que viene siendo esa constante, ¿sí? Esa constante va a ser diferente en los materiales. Aquí, por ejemplo, si se fijan ustedes, tenemos F igual a KS, pero si ustedes aquí se fijan, de esta formulita es de donde despejamos esto. Lo que estamos haciendo es que estamos despejando K, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues que la S la pasamos del otro lado del igual. Si aquí pasa multiplicando, aquí va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, aquí le estamos pasando dividiendo. Acá va a quedar y así vamos a terminar. Con K es igual a F por S. Nosotros tenemos la fuerza, que es la estada de newtons, y tenemos el alargamiento, que es 1 centímetro. Entonces, eso nos va a dar el valor de la constante K, que va a ser 20 newtons sobre centímetro. ¿Sí? Esa va a ser la constante elástica, pero es la constante elástica para el material del que está hecho el resorte. Supónganse que el resorte es, ¿de qué les gusta? De cobre. Ah, bueno, pues a lo mejor esa es la constante elástica del cobre. Pero si yo pongo, por ejemplo, un resorte de acero, pues poniendo el mismo peso, el alargamiento va a ser distinto, porque la resistencia del acero sería distinta a la del cobre. Por lo tanto, tendríamos una constante elástica diferente, ¿sí? Esas constantes no son universales, dependen del material con el que está hecho el resorte. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ese punto, chamacos? Digo, está de parvulito la formulita, ¿eh? Es solamente F es igual a K por S. O sea, ni en álgebra les ponían una formulita así de simplona, ¿sí? Entonces, no debemos de tener tanto problema para dominarlo. Ya luego les hablaré de Robert Hooke, que por cierto es un caso, porque estaba peleado, pero peleadísimo con Isaac Newton. O sea, se odiaban, pero pues a muerte, ¿sí?
Y cada uno eran en su parte bien excéntricos, ¿sí? Ok, entonces, bueno, pues esa era la ley de Hooke. Ahora bien, con esto vamos a ser nosotros capaces de resolver unos pequeños problemitas. Estos problemitas se encuentran en el libro. Recordarán que yo ya les había comentado del librito que vamos a utilizar aquí en la clase. El libro de Física, Conceptos y Aplicaciones. Ya lo tienen ustedes ahí en módulo, en PDF. Yo lo que voy a hacer es que también les voy a poner este librito ahí en el módulo para que los tengan ahí a la mano. Es más, inclusive ahorita, mientras estoy platicando con ustedes, lo voy a estar haciendo, ¿sí? Para que ya lo tengan ustedes ahí a la mano. Así le vamos a estar haciendo. Cada vez que requiramos nosotros trabajar sobre un capítulo en particular del libro, si quieren, para que no se compliquen demasiado la existencia con respecto a los contenidos, yo lo que voy a hacer es que les voy a estar posteando el libro que van a ir necesitando, ¿sí? Entonces, o más bien el capítulo en PDF que van a ir necesitando. De esa manera, pues ya no tienen que manejar todo el archivo PDF del libro completo, que son un chorrotal de páginas, y de esta manera, pues solamente trabajan única y exclusivamente el capítulo que realmente van a necesitar, ¿sí? Entonces, así lo vamos a hacer. Ahorita ya tienen disponible el libro. Déjenme se los presento en pantalla. El capítulo, más bien. Esas diapositivas que les estoy mostrando y esos problemas tienen que ver con este libro que tenemos aquí en la mano. Si alcanzan a ver ahí su módulo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces corresponde el que dice inciso 1, elasticidad, ¿sí? Si le dan ustedes clic ahí encuentran única y exclusivamente el capítulo 13 del libro, ¿sí? Entonces, si algo sienten ustedes que no les quedó muy claro en lo que yo les expliqué, inclusive si se fijan, pues de ahí se sacaron parte de las ilustraciones, pero pues yo ya se los doy depuradito porque aquí vienen otras cosas que no vamos a manejar. Pero ahí van a encontrar los problemas. Inclusive algunos problemas ya se les dan resueltos, ¿sí? Ustedes aquí entran en la sección de los problemas y ya les dan los resultados, ¿sí? Como les digo, aquí lo importante, bueno, el resultado es importante, pero lo más importante es el procedimiento, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues van a poder tener acceso a los problemas que son los mismos que aquí les estoy poniendo, pero va a ocurrir una cosa interesante. Aquí va a ser importante que ustedes estén resolviendo esos problemitas porque precisamente esos problemas son los que van a dar lugar a los ejercicios que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Entonces, los ejercicios que nosotros vamos a hacer tienen que ver precisamente con esos problemas que yo les voy a estar poniendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan, posteriormente yo les voy a dar unos problemarios que son los que van a resolver. Muchos de esos problemarios traen los problemas que ya habremos resuelto en clase, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues si ustedes han estado siguiendo fielmente el material que yo aquí les pongo, pues ya no van a tener más bronca. ¿Por qué? Porque el material que van a tener que resolver para sus evidencias, pues de alguna manera ya lo estuvieron trabajando en clase. Entonces, espero que con eso, pues ya no haya mayor sorpresa, ¿sí? Ok, bueno, entonces déjenme regreso a los problemitas que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, comparto pantalla de nuevo. Aquí está. Fíjense bien, aquí tenemos lo siguiente, dice, primer problema,
que se nos plantea. Dice 13.1. Cuando una masa de 50 gramos cuelga de un resorte, este se alarga 3 centímetros. ¿Sí? Se alarga 3 centímetros. ¿Cuál es la constante elástica? Bueno, vamos a ver cómo está aquí el caso. ¿Sí? Ustedes tienen un valor. ¿Cuál es el valor de la masa? 500 gramos. 500 gramos. La masa es igual a 500 gramos. ¿Sí? Ok. ¿Y cuánto es el alargamiento del resorte? 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esos datos. Lo tenemos el peso, ¿sí? Y tenemos el La alargamiento, masa. que es en centímetros. ¿Sí? ¿Algo me ibas a comentar? ¿Mau? ¿O quién fue? No, era yo, que o sea, es la masa, ¿no? Sí, vamos nosotros a manejar lo siguiente. Hagan de cuenta, va a pasar lo siguiente. La cantidad que nosotros vamos a manejar de alguna manera tiene que ver con los llamados newtons, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que sacamos nosotros la fuerza si solamente tenemos la masa? Bueno, pues para eso lo que tienes que hacer es multiplicar la masa por la constante de la gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? 9.81 metros por segundo al cuadrado. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Hagan de cuenta que yo voy a tomarlo así, ¿sí? M, S, y ya saben que este 2 es al cuadrado, en metros, 9.8, ¿sí? Ahora bien, si estamos manejando newtons, si ustedes agarran sus libritos o lo checan en Wikipedia, nosotros estamos hablando de newtons. Ahora bien, los newtons, ¿en qué unidades de medida están dados? Están dados en kilogramos, ¿sí? Está dado en kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahí para hacer esa conversión? Sí, conversión. La masa la vas a tener tú que convertir a kilogramos, que no tiene ciencia, ¿no? Sí, la masa la vamos a convertir a kilogramos. Entonces, 500 gramos, ¿a cuánto equivalen kilos? 0.5. 0.5 kilogramos, exactamente. A eso equivale, ¿sí? Entonces, así lo vamos a manejar. Ahora bien, en los newtons no manejamos, no vamos a manejar centímetros. Por lo tanto, esta cantidad de S es igual a 3 centímetros. Tenemos que convertirla a metros, ¿sí? Entonces, si un metro tiene 100 centímetros, 3 centímetros es equivalente a ¿cuánto? 0.03. 0.03 metros. ¿Sí estamos en lo correcto? Ok, Sí. muy bien. Ahora bien, la fórmula que nosotros estábamos manejando la vamos a tener que hacer una pequeña adecuación. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que se nos está pidiendo es la constante elástica, ¿sí? Y nosotros ya habíamos visto que la formulita era fuerza es igual ¿a qué? A la constante por la elongación. Entonces, nosotros tenemos que tomar cuál es la constante elástica. Entonces, habíamos dicho que la elongación la mandamos a dividir a la fuerza, ¿sí? Entonces, nos va a quedar fuerza sobre elongación es igual a la constante. ¿Sí estamos correctos hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos esa fórmula, ahora lo que vamos a hacer es sustituir esas cantidades. Me van a decir ustedes, oiga, no tenemos fuerza. Acuérdense que lo dijimos, la fuerza es igual al peso. Y ese a su vez es igual a ¿qué? A la masa
por la gravedad. ¿Sí? Entonces quiere decir que para que nosotros calculemos eso, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. ¿Sí? K va a ser igual, por lo tanto, basado en eso de fuerza sobre S, ¿sí? Fuerza sobre S, es lo mismo que si yo tuviera K es igual a ¿qué? ¿Cuánto es la masa? 0.5 kilogramos. ¿Sí? ¿Multiplicado por qué? La gravedad. Por la gravedad, efectivamente. Entonces ahí es 9.8. ¿Sí? Así lo voy a manejar yo. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Ahorita lo estoy haciendo así directamente sobre la pizarra de Zoom. A partir, yo creo que de la siguiente clase voy a utilizar otra aplicación para poner las formulitas. ¿Sí? Y eso va a ser dividido. ¿Por qué? 0.03. Exactamente, por la elongación. ¿Sí? Que es 0.03. ¿Qué vienen siendo? Metros. ¿Sí? ¿Eso qué nos va a dar como resultado? Bueno, ¿con qué unidad nos vamos a quedar? ¿Sí? Nos vamos a quedar con kilogramos sobre segundo al cuadrado. ¿Sí estamos correctos? Porque los metros se van con los metros. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a venir teniendo aquí va a ser que la constante es igual a, si ustedes echan cuentas ahí con su calculadorcita, les va a dar algo muy cercano. 163.33. Exactamente. Te va a dar .33 o algo por el estilo. Aquí yo en mis papeles yo inclusive cerré la cantidad, pero si quieren pues así lo podemos manejar. ¿Sí? Diagonal M, porque ahora sí ya tenemos las cantidades. El kilogramos metros sobre segundos cuadrados más bien es igual a un newton. Son las unidades de conversión de un newton. Kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entre M nos queda newton sobre metros. Entonces, esa va a ser la constante elástica del material del que está hecho ese resorte. ¿Sí? Y ese va a ser nuestro resultado, que si se fijan, pues prácticamente, puse algo que no debía, prácticamente está dando con el resultado que aquí nos están indicando, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues está de parbolitos, está muy sencillo el hacer estas primeras formulitas, ¿sí? No van a tener ustedes mayor problema para trabajar con ellas y van a poder estar resolviendo, ¿sí? Entonces, pues ahí apúntenle, si no lo hicieron ustedes por su cuenta, ahí apúntenle o tómenle una captura de pantalla para que lo tengan a la mano y sepan en dado caso cómo se resolvió. Arly, adelante. Profe, ¿nos va a dar alguna tabla de equivalentes o algo así? Fíjate que está bueno hacer eso, es una muy buena idea. Déjame checar porque creo que inclusive en el libro de física viene, pero como lo tengo ahorita en físico, aquí en la solapa vienen las equivalencias, ¿sí? Pero sí, yo creo que sería bueno que de todas maneras también se las proporcione para que ustedes no tengan mayor problema con ello, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso para no meterlos en camisas de 11 varas. Por lo pronto ahorita el más inmediato que vamos a utilizar es el del Newton, ¿sí? Hagan de cuenta ustedes que no se les olvide. El Newton es equivalente a kilogramos, metros, todo eso sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por eso es que lo que teníamos ahí arriba, que eran kilogramos, metros sobre segundos cuadrados, terminó convirtiéndose en newtons, ¿sí? Entonces, todo esto se terminó convirtiendo en newtons. Estas cantidades que tenemos en esta partecita terminaron convirtiéndose
en newtons, ¿sí? Entonces, esa es la razón de ello. Teníamos eso y ya cuando lo pasamos a la otra, pues terminó siendo newtons, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, pues ya lo tienen para hacerlo. Fíjense en el siguiente problema, ¿sí? El siguiente problema prácticamente estás haciendo lo mismo. Dice, ¿cuál es el incremento de alargamiento en el resorte del problema 13.1 si se cuelga una masa adicional de 500 gramos debajo de la primera? ¿Sí? ¿Cuál es el alargamiento adicional? Les voy a decir una cosa. En base a lo que hemos visto, traten de resolverlo sin hacer cálculos. Si quieren, hagan el cálculo, ¿sí? No hay mayor problema. Pero traten de dar con el resultado. Porque, fíjense, dicen, incremento en otros 500 gramos la masa que está colgando del resorte. ¿Cuánto va a ser el alargamiento? En la anterior teníamos colgados 500 gramos y se alargó 3 centímetros. Si yo le agrego otros 500 gramos, ¿cuánto más se va a estirar el resorte? Otros 3. Otros 3 centímetros. Exacto, otros 3 centímetros. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una constante, es proporcional. Si yo le pongo el doble de peso o le aplico el doble de fuerza, se va a alargar el doble. Si yo le aplico el triple de fuerza, se va a alargar el triple. Entonces, si se fijan, ahora sí que nomás pensando lo resuelves, ¿sí? Nada más pensando lo estás resolviendo. ¿Por qué? Porque claro, que también lo puedes hacer a semejanza del problema anterior, ¿sí? Podrías dar los datos y todo y te va a salir el alargamiento adicional, ¿sí? Nada más, pues ahí mueves tu fórmula. En este caso, pues la fuerza se incrementó. La constante es la misma. Entonces ya nada más calculas el alargamiento, ¿sí? Si originalmente tenía 163 newtons, ¿sí? Ahora, pues ya no van a ser 163 newtons. ¿Cuánto sería? El doble. Estaremos hablando que sería como, dice 326 newtons, ¿sí? 326 newtons sería, no, perdón, la constante es la misma. Ya ando errándole. La constante es la misma, la constante del material es la misma. Lo que va a cambiar es la fuerza, ¿sí? Eso es lo que sí va a cambiar. Entonces nosotros en lugar de multiplicar 0.5 kilogramos por 9.8, tú lo podrías hacer de varias maneras. Podrías multiplicar por 1 kilogramo, ¿sí? Tienes el valor de la constante, entonces ya nada más sacas el valor del alargamiento, ¿sí? Divides la fuerza, ¿sí? Divides la fuerza entre la constante y eso te daría el alargamiento, ¿sí? Ok, muy bien, entonces así son estos casos, ¿sí? Yo les sugiero, dense una oportunidad para que vayan viendo estos casos, son sencillitos de resolver y ya en nuestra siguiente sesión pues le entramos con más ganas estas aplicaciones. Sirve que ya elijo yo una aplicación mejor para que empecemos nosotros a trabajar los problemas y veamos qué resultado tenemos, ¿sí? Ahorita nada más es el pie de cría, apenas estamos empezando, pero vamos a continuar con estos casos, ¿sí? Ok, ¿dudas hasta aquí, chiquillos? Profe, en el siguiente se dice que es para comprimir el resorte. La fuerza tiene que ser negativa. La constante elástica, dice, la constante elástica de un resorte resultó ser de 300 newtons sobre metro. ¿Qué fuerza se requiere para comprimir el resorte a una distancia
de 5 centímetros. Bueno, pues en este, mira, de alguna manera se podría manejar como negativa, pero te voy a decir una cosa. La constante elástica, la aplicación de esta fuerza va a ser prácticamente igual si la tenemos como compresión, como elongamiento, ¿sí? De todas maneras, aquí lo que vas a sacar tú es la fuerza, ¿sí? Y aquí no estamos manejando nosotros magnitud de la fuerza. O sea, la fuerza está con valores absolutos, ¿sí? Entonces tú no te apures en este caso en particular con el signo, ¿sí? O sea, haz de cuenta que el signo te vale de sorbete. ¿Por qué? Porque la fuerza que vas a obtener va a ser de magnitud absoluta, ¿sí? Entonces puedes aplicarla con valores positivos, ¿sí? Ok. Ujú. Muy bien. ¿Qué más, chiquillos? ¿Nada más? Profe, ¿para cuándo son esos problemas? No, ustedes dense oportunidad de irlo haciendo. No es tanto que te diga yo, es que me los vas a entregar de tarea. ¿Sí? No. Pero luego después no les extrañe que les doy la sorpresita que digo, a ver, Arly, aviéntate tal problema y te comparto pantalla para que lo vayas haciendo o nos vayas presentando tus resultados, o X o Y o Z, ¿sí? Entonces, pues más vale prepararnos, habituarnos a que vamos a trabajar los problemas que también ustedes van a participar en la resolución de ellos, ¿sí? Entonces, pues cúrense en salud, ¿sí? Anticípense. Estos están de parbolitos, como les digo. Es un despeje sencillo que cualquier chiquillo de primera secundaria hace, ¿sí? Nada más aquí es ponerse abusados con las unidades exclusivamente. Entonces, no pasa de ahí, ¿sí? Órale pues, chiquillos. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Nos estamos reportando en la próxima clase. Se cuidan mucho y nos seguimos comunicando, ¿sí? Bye, profe. Luego, profe. Bye, Hola, profe. Hasta luego.